el canal Datalife FPV y hoy os voy a enseñar lo que son los dual rate, las exponenciales y cómo configurarlas y ajustarlas para nuestra emisora, que en este caso es una Turnigy 9XR, que es una de las radios más utilizadas. Y nada, vamos a empezar. Para empezar, vamos a explicar lo que son los dual rate. Como sabréis, las radios pues tienen un recorrido que va desde lo que sería 0 a 100. Vamos a ver si se ve bien. Perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, que 0 sería cuando lo tenemos justo debajo, por así decirlo, y 100 sería el máximo, que sería cuando está arriba del todo. Eso sería la progresión lineal normal de todas las emisoras, así como vienen de fábrica. ¿Qué sucede? Que hay veces que este recorrido, el 100%, nos resulta demasiado agresivo. Hace un movimiento demasiado brusco, se nos hace difícil controlarlo y demás. Por tanto, tenemos esta pequeña función que son los dual rate. Los dual rate lo que hacen es limitar ese recorrido. Por tanto, poniendo un dual rate de 50%, por ejemplo, lo que haría sería que cuando nosotros estamos abajo y arriba, el máximo no sean 100, sino sean por ejemplo 50. Por tanto, el recorrido que tenemos desde el neutral hasta el 50 positivo, como veis, recorta mucho la progresión, porque en modo normal, si lo ponemos aquí, tendríamos un 10% o un 30%. Con un dual rate con máximos de 50, cuando estuviéramos aquí prácticamente estaríamos a un 4 o 5%. Por tanto, la sensibilidad central sería muy poca, casi no tendríamos sensibilidad. Por tanto, este movimiento que hacemos aquí apenas movería 3 grados en lo que sería un servo, y en cambio en progresión lineal este movimiento pues igual nos movería un 30 o un 40%. Por tanto, es recomendable para la gente que empieza y no tiene mucha sensibilidad en los dedos, o nos tiemblan y este pequeño movimiento de temblor ya nos actúa sobre el avión, etcétera. En el caso de los multis es más complicado, porque por ejemplo, la controladora NASA, por ejemplo, a la hora de armar motores, sabéis que tenemos que llevar los dos sticks hacia el centro, hacia abajo izquierda y derecha o viceversa. Y la controladora lo que interpreta es, naturalmente, cuando estamos así, por ejemplo, sería menos 100 en el caso del stick derecho. Si nosotros ponemos un dual rate del 50%, como acabo de decir, cuando nosotros pongamos el stick aquí, la controladora recibirá la información de que solo tenemos un 50% aplicado, que no tenemos un 100%. Por tanto, sería lo mismo que si en progresión lineal de 100% lo tuviéramos aquí. Y como podéis ver, si lo tenemos aquí, la NASA no arma. Por tanto, sería imposible armar los motores si tenemos dual rate activado. Eso en el caso de la NASA. Por tanto, creo que para el tema de los multicopters pues no es tan interesante como pueda ser para un avión. Pero bueno, lo explico para que sepáis lo que es, y pues si utilizáis aviones o lo que sea, pues bueno, nunca está de más saberlo. Lo siguiente que vamos a explicar son las exponenciales, que en este caso sí que son más útiles para los multirotores. Misma explicación anterior, tenemos menos 100 neutral y 100, que antes he dicho 0 y 100, no sería correcto, sería en el centro sería 0, positivo, negativo. En este caso, volvemos con la misma progresión lineal, tendríamos una gráfica que iría desde lo que sería el menos 100, pasando hasta el 0 y 100 positivo. Sería totalmente lineal, como podéis ver. Una recta de 45 grados con respecto a la horizontal, y en ese caso pues actuaría de la misma forma que habíamos explicado antes. Por tanto, el funcionamiento es el mismo. ¿Qué hacen las exponenciales? Las exponenciales lo que hacen es acusar más esa curva. Por tanto, en vez de ser lineal, lo que sería que formaría una especie de onda partidos de centro. Esto es
es muy útil porque, al igual que los dual rate, limitan lo que sería la sensibilidad en el centro, pero sin limitar el recorrido, el recorrido total. Por tanto, lo que hacen las exponenciales es reducir lo que sería la sensibilidad en este pequeño centro del mando. Por tanto, en este pequeño movimiento, el movimiento podría llegar a ser igual que un dual rate, pero en el caso de que lleguemos al tope, los topes llegarían a 100, no llegarían a 50 como en el caso de los dual rate. ¿Qué pasa? Que si nosotros lo tenemos aquí y le damos un poquito, pues a lo mejor estamos aquí a un 6% de movimiento. Pero en el momento en que nos sobrepasemos un poco, pasará a un 60%. No son así tal cual los números, pero es aproximado. Por tanto, estas funciones están muy bien para empezar a volar en manual, sobre todo, y para controlar un poco más los centros. En el caso de que nosotros vayamos a volar en manual, pues siempre es recomendable utilizar las exponenciales para que se nos sean más sencillos y no nos pase como seguramente os habrá pasado, que si intentáis volar en manual con la NASA, por ejemplo, sin tener una exponencial, pues a poco que rocéis el stick, el multi se inclina muchísimo. Por tanto, con una exponencial se limitaría muchísimo más en el centro. También se puede hacer al contrario, también se puede hacer que en el centro sea mucho más sensible que en los costados. Por tanto, si en progresión lineal tenemos que este movimiento corresponde a un 30%, podríamos hacer que este mismo movimiento correspondiera a un 60%. No sé para qué lo debe utilizar, supongo que para vuelo acrobático y demás que necesitan mucha sensibilidad en el centro, no lo sé. En nuestro caso lo que haremos será poner el centro de lo que es el stick menos sensible, para que se nos sea más sencillo ajustar, más sencillo volar. Bueno, si os parece, vamos a empezar con lo que sería la configuración propia de la Turnilli. Lo primero que haríamos sería encender la radio. Y bueno, lo primero que haríamos sería, estamos en el modelo que tengo creado yo, clicaríamos hacia la derecha, seleccionaríamos el modelo que queremos y nos desplazaríamos hacia el menú 411, que veis que se titula Expo DR, Expo y Dual Rates. Bueno, como podéis apreciar, aquí tenemos rudel, throttle, elevación, alerón y demás. Por tanto, podemos aplicar tanto dual rates como exponenciales a cualquiera de estos canales y en la forma que queramos. La primera columna, como vemos, son los exponenciales y la siguiente, en tanto por ciento, serían los dual rate. Seguidamente tendríamos aquí SW1 y SW2, que corresponden a los interruptores. Aquí es el momento de seleccionar el interruptor que nosotros queramos. Yo, como podéis ver, he seleccionado el interruptor AIL, que en este caso... ¡Uepa! Nos caemos. Que en este caso correspondería a este interruptor. Esto es totalmente opcional, podéis seleccionar el que os guste más y es por comodidad. Muy bien, entonces como podéis ver tengo AIL sin exclamación y exclamación AIL. Lo que hace es, sin exclamación sería afirmar, que sería positivo, por así decirlo, que sería la posición por defecto, que es la posición palanca hacia arriba. Exclamación AIL sería la posición negativa, sería la negación. Lo que haría sería actuar en el caso que nosotros pusiéramos la palanca en la otra posición, que sería hacia debajo. Sería posición, bueno, es hacia debajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a volar en manual, yo lo que tengo hecho es en Rudel no selecciono nada, en Throttle tampoco, seleccionaríamos en Elevon y en AIL. Entonces, lo único que deberíamos hacer es primero seleccionar el interruptor y dejarlo por defecto, que sería hacia arriba. Hacia arriba tenemos que no tengo ninguna exponencial encendida.
¿Que queremos poner una exponencial? Entonces lo único que haríamos sería bajar el interruptor y poner el valor que queramos. Por ejemplo, lo que sería un 30%. Sería un 30% aquí y un 30% aquí. ¿De acuerdo? Voy a borrarlo, que ya lo tengo hecho. Entonces, nos encontraríamos que cuando pulsáramos la palanca hacia abajo, se nos activaría la exponencial que le tuviéramos puesta. Yo, como veis, le tengo puesto un 35% de exponencial, que va bastante bien. Tanto en AIL como en él. Como veis aquí, 35%. Y aquí podéis ver cómo tengo el stick, el interruptor hacia debajo. En el momento en que yo lo subo, vemos cómo cambia a 0. Por tanto, veis, lo activo y lo desactivo. En este caso ya tendríamos activado un exponencial de un 35% para pitch y roll, en este caso. ¿Que queremos que es demasiado sensible todavía? Ningún problema, le ponemos aquí 40%, por ejemplo, y lo mismo, ponemos el stick hacia arriba, se desconecta, lo volvemos a pulsar y se nos pone por el valor que queramos. Perfecto. Esto en el caso de las exponenciales. En el caso de los dual rate, pues sería exactamente lo mismo. Como veis, tenemos un 100% de recorrido. En el caso de que queramos poner un dual rate del 70%, por ejemplo, vamos a poner aquí en throttle, pondríamos, asignaríamos una palanca, a ver, una tenga libre, esta por ejemplo, sería positivo, y hacia la izquierda sería negativo. Buscaríamos, perfecto, ya lo tendríamos. Entonces tendríamos que en posición por defecto lo tenemos al 100%, ahora bajaríamos el stick, el interruptor, y le pondríamos el 80%. Volvemos a activar el stick, hacia arriba, posición neutral, posición superior, y vemos cómo se nos pone al 100%. Presionamos 80, volvemos a presionar 100%. De este modo tendríamos un dual rate del 80% en el canal de acelerador. A mí, como no me interesa, lo voy a dejar en 100% y voy a desactivarlo. Como veis, es muy sencillo y las mejoras son brutales, porque yo he pasado de tenerle miedo al modo manual, de intentar volar en ese modo y tener el quad totalmente descontrolado, a disfrutar volando en manual, porque el control que tienes sobre él es absoluto, es fenomenal, vamos. Y nada, bueno, también comentaros otra cosilla. Si nos vamos al canal 8, que son curvas, aquí podremos ver, podremos editar nuestras propias curvas. Tanto para que os sirva de ejemplo gráfico. Ahora os dibujaré aquí lo que sería una progresión lineal, que es como viene por defecto todos los canales. Y veréis cómo afecta, qué es lo que hace una exponencial. Muy bien, esto, como veis, es la franja, la línea que os comentaba antes, y es como viene por defecto. Tenemos el centro aquí, y tanto si lo movemos hacia un lado como si movemos hacia el otro lado el stick, sería proporcional al movimiento. Cuando nosotros ponemos un exponencial, lo que hacemos es un exponencial, por ejemplo, del 30%, lo que hacemos es cambiar esta línea. Como veis, ya no es proporcional. Ahora el movimiento es menos acusado en el principio y más acusado al final. Por tanto, en esta circunferencia podríamos dibujar aquí, sería donde tendríamos menos control del stick.
nada más que pasáramos hacia uno de los lados, veríamos como un movimiento aquí es mucho más acusado que un movimiento aquí. Por tanto, sería mucho más sensible. Los dual rate lo que haría sería limitar lo que sería el alcance. Así sería modo normal, como hemos dicho, y vamos a ponerle aquí un 80%, por ejemplo. Como veis, ya no llegaríamos hacia abajo. Ya este movimiento de más ya no lo tendríamos. Por tanto, cuando nosotros hiciéramos tope con el stick, llegaríamos hasta aquí, no llegaríamos hasta abajo. Tendríamos menos control y bueno, todo lo que os he explicado anteriormente. Y nada, por hoy lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado la explicación y queréis ver más, suscribiros al canal. Podéis consultar la página web, en la cual encontráis muchísima más información y un manual detallado sobre esta emisora, cómo configurarla y ajustarla para diferentes modelos. Pues nada, eso es todo. ¡Hala! ¡Ser buenos!